Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos a este estudio del libro Introducción a la Homilética, un libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por Ian Hall. Quiero recordarle que si todavía no lo ha hecho, se suscriba al canal para que pueda recibir notificaciones cada vez que se suba un video nuevo. Estamos estudiando la unidad número 1, titulada La Predicación y el Predicador. Y hemos estado viendo cómo la verdadera predicación es más que simplemente el dominio de la técnica de preparación y entrega de sermones. Es la proclamación pública de las buenas nuevas de salvación para la humanidad por seres humanos. Incluye exposición bíblica, exhortación y enseñanza. Este concepto más completo de la predicación es la base de estas lecciones que estamos estudiando en la unidad. Hoy comenzamos el capítulo número 3, la preparación del predicador. En los dos primeros capítulos ya discutimos en una manera impersonal la predicación. Estudiamos su lugar y su propósito en el ministerio. Y antes de pasar a la preparación del sermón, sin embargo, debemos considerar al predicador como un individuo. ¿Cuáles son las cualidades y actitudes básicas para el trabajo? ¿Cómo afectará al ministerio la vida personal del predicador? Estos son aspectos extraordinariamente importantes en la esfera de la predicación. La predicación ha sido definida como la verdad que a través de la personalidad alcanza a la gente. Considerar la predicación como una ciencia, como algunos lo han hecho, es inadecuado, ya que es más que el dominio de técnicas. Describir la predicación como un arte es igualmente inadecuado, ya que el sermón es más que el despliegue de la habilidad y creatividad humana. Los productos del arte y la ciencia no dependen de la vida personal del que los realiza para ser aceptados. La predicación, sin embargo, no puede ser separada de la vida personal del predicador. Lo que usted es, su predicación es, buena o mala. Al principio, en su ministerio usted notará que seguir el plan de Dios no es tarea fácil. Exige lo mejor que usted pueda dar. También demanda que sea lo mejor que pueda hacer. Yo pido a Dios que usted haga ese tipo de compromiso con la tarea a la cual ha sido llamado, conociendo que el Dios que lo ha llamado le va a dar el poder espiritual necesario para la obra. Nuestra primera lección del capítulo es la lección 3.1 titulada El camino con Dios del predicador. El primer tema clave que leeremos va a ser un sentido de perdón personal. Tómese un tiempo y lea Lucas capítulo 7 verso 43, al igual que 2 de Corintios 4 del 5 al 7. La verdadera predicación, mis hermanos, está arraigada en la experiencia que el predicador tiene de Dios. Un anciano pastor explicó lo siguiente: usted no puede contarles lo que no sabe, como no puede volver de donde no fue. El predicador debe conocer a Dios personalmente si sus oyentes van a conocerlo a Él. Al conocer que Dios ha perdonado todos sus pecados, el predicador puede con mucho entusiasmo recomendar su Salvador a los demás. No hay nada que haga a un hombre capaz de predicar a Cristo a los demás como tener a Cristo dentro de él, aseguró el puritano Thomas Brooks. El predicador debe retener su conciencia de que adeuda a Dios y va a retener su fervor. El hombre hecho a sí mismo es extraño al ministerio, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo, dice 1 de Corintios 15:10. Lo que Pablo obtuvo como precursor del mensaje del Evangelio en toda Asia Menor y Europa se debió enteramente a la gracia de Dios, un favor no merecido. La humildad marca a los hombres como Pablo. El predicador no es una raza apartada de las demás personas. En todo caso, él debe ser más consciente que nunca de que es parte del común de la gente. Este sentido de identificación se refleja hermosamente en la vida del noble padre Damián. Por años su ministerio a los leprosos en Molokai fue ineficaz. Él era un intruso en su mundo de sufrimiento hasta la afortunada mañana dominical cuando subió al púlpito de la pequeña capilla y comenzó su sermón con nosotros los leprosos. Él ahora era uno de ellos. Para el predicador es siempre nosotros los pecadores. ¿Perdonado? Sí. ¿Liberado? Sí. Pero incapaz de olvidar dónde comenzó todo eso. Como un predicador debe evitar cualquier sentimiento de que usted es mejor que sus oyentes o que es inconsciente de las necesidades de la gente pecadora, recordándose a sí mismo de cómo Dios suplió su necesidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Usted mantendrá esa humildad vital, ese profundo sentido de identificación y por sobre todo el amor ardiente por el Salvador. El siguiente tema clave es un anhelo por la santidad personal. Tómese un tiempo y lea 1 de Corintios 9:27, Filipenses 3 del 12 al 16, 1 de Timoteo 4 del 12 al 16 y Hebreos 4 del 12 al 13.
Un predicador rara vez se volverá del angosto camino de la vida santa, pero al fallar por no cuidar su vida devocional con el Señor puede desviarse en malos hábitos y finalmente sufrir la pérdida espiritual. Salomón advirtió que las zorras pequeñas echan a perder las viñas porque nuestras viñas están en cierne. Esto en Cantares 2:15. Y es fácil cuidarse de los pecados grandes, pero los pecados pequeños, secretos, pueden deslizarse y a veces son difícilmente notados. Algunos predicadores han ganado una ingrata reputación de estirar la verdad para hacer una ilustración más apropiada o espectacular. La exageración sigue siendo una mentira. Si esa historia no ocurrió de la manera en que se cuenta, usted no está diciendo la verdad. Papi, dijo un niño a su padre predicador que estaba entreteniendo a sus invitados con una de sus historias. ¿Eso es realmente lo que ocurrió o estás predicando de nuevo? Dios no permita que la predicación se convierta en otro nombre para mentir, pero la vida del predicador puede también ser una mentira. Solo Dios conoce cómo un hombre realmente es. Recuerde, como dice primer libro de Samuel 16:7, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aun si nuestro pueblo no ve nuestros fracasos o los minimiza cuando los conoce, es Dios a quien un día debemos dar cuentas por las cosas que hemos hecho, aún nuestros pensamientos. En el hogar, debemos vivir la misma clase de vida que predicamos en el púlpito. Si su esposa e hijos fueran a describir públicamente su vida en casa, su ministerio sería confirmado o contradicho. En la casa y en público, el predicador debe ser ejemplo a los creyentes, como dice 1 Timoteo 4:12. Usted no puede alentar a los demás en el camino de santidad si no está andando por él. El compromiso del apóstol Pablo fue proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, de acuerdo a Filipenses 3:14. Usted nunca debe ni siquiera dar la impresión de que está preparado para contentarse con menos que la mejor clase de vida para Dios. Mantenga un caminar cercano con el Señor Jesús en la lectura personal de la Biblia y en la oración, y pervivirá en usted este profundo anhelo de ser semejante a Él. Nuestro siguiente tema clave, mis hermanos, es un reconocimiento personal del señorío de Cristo. Tómese un tiempo y lea Mateo 7:21 al 23, Lucas 6:46, Romanos 14 del 1 al 9 y 1 Corintios 4 versículos 1 y 2. El honroso título de profetas y predicadores en términos bíblicos era siervos de Dios. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, explicó Pablo. También, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esto en 1 Corintios 4, versículo 1 y versículo 2. Ser servidores de Jesucristo significa que no solo tenemos una relación salvadora con Él, sino que también nos hemos rendido a su autoridad. Él es el Señor, mis hermanos. Somos sus representantes que llaman al mundo de la humanidad perdida al arrepentimiento y la fe en el Salvador Jesucristo. Segunda de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El siervo es directamente responsable ante su Señor por la manera en que realiza su obra. El que seamos aprobados o no descansa plenamente en el juicio del Señor. Por tanto, debemos servir en obediencia absoluta a su voluntad revelada. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?, preguntó el Señor Jesús en Lucas 6:46. A menos que aprendamos a obedecer a nuestro Señor, estaremos sirviéndonos a nosotros mismos antes que a Él. ¿Cuál es su llamado al ministerio? ¿Es el ministerio de su iglesia local, su denominación, o la iglesia de Dios universal? ¿O es usted llamado al ministerio mismo de Dios? Si usted es siervo, su principal lealtad es para con Él. Nuestra lealtad está siempre subordinada a este supremo compromiso, a su servicio. El siguiente tema clave es un don personal del Espíritu Santo. Tómese un tiempo y lea Lucas 24, 45 al 49, Hechos capítulo 1, versos 4 al 5 y el versículo 8, Hechos capítulo 2, del 1 al 11, versículo 33, versículos 38 al 39 de ese mismo capítulo, y Romanos 15, 18 al 19. Cuando el Señor Jesús ordenó a sus discípulos que fueran sus testigos y predicaran el arrepentimiento y el perdón de los pecados a través del mundo, Él les advirtió primero: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Lucas 24, 47 al 49. Él expresamente identificó este poder con el Espíritu Santo cuando dijo:
En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra, Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Y esta promesa, mis hermanos, fue claramente cumplida en el día de Pentecostés, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. El apóstol Pedro recordó a sus oyentes que el mismo poder del Espíritu Santo está disponible a todos los creyentes de toda edad. Hechos 2:38 al 39. A través del Antiguo Testamento, los siervos de Dios fueron provistos con el Espíritu de Dios para el servicio que iban a realizar. Era su Espíritu que descansaba sobre los individuos y que les daba los dones y talentos que usaban para su gloria. Aún el Señor Jesús no comenzó su ministerio público hasta después que el Espíritu Santo descendió sobre él en su bautismo en el río Jordán, Mateo 3:16 al 17. Sobre esto, F.B. Meyer comenta: si Cristo esperó a ser ungido antes de ir a predicar, ningún joven debería predicar hasta que él también haya sido ungido por el Espíritu Santo. De la vida terrenal del Señor Jesús, las Escrituras revelan lo siguiente en Juan 3:34: pues Dios no da el Espíritu por medida, pero ahora ascendió al cielo, es exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido la promesa del Padre del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hechos 2:33. El poder que era ocasional en el Antiguo Testamento era ilimitado en el ministerio de Jesús. El mismo poder del Espíritu Santo que está ahora disponible a cada creyente es el equipamiento necesario de cada predicador, mis hermanos. Tratar de hacer la obra de Dios sin usar el poder esencial que Él ha hecho disponible es como tratar de servir gasolina sin llenar el propio tanque del camión. El apóstol Pablo aseguró: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas a humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por más importante que la educación y la elocuencia sean, nunca podrán convertirse en los sustitutos del poder del Espíritu de Dios. La convicción del pecado es parte de la obra del Espíritu Santo en esta época. Cuando el predicador depende de la convicción en su propia personalidad o habilidad para predicar, o en la fortaleza de sus argumentos, él puede persuadir la mente de sus oyentes, pero no puede alcanzar su corazón y traerlos al arrepentimiento o a la fe en el Salvador. Dice 1 de Tesalonicenses 1:5: nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Cada vez que predicaban, los apóstoles veían ese poder del Espíritu Santo demostrado en milagros y sanidades que acompañaban y confirmaban la palabra. La predicación de Pablo era completamente confirmada. Romanos 15:18 al 19 dice: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Si nosotros tenemos el mismo poder sobre nuestro ministerio, podemos esperar la misma confirmación. Al recibir el Espíritu Santo y aprender a descansar en Él, más que sus propios recursos están disponibles para usted. Usted tiene el gran poder del Altísimo que obra con usted, dentro de usted y a través de usted. Usted es el que se ve predicando, pero Dios es el que está haciendo la obra de convencer y convertir a los pecadores y confirmar la palabra. Con eso llegamos al fin de la lección 3.1. Comencemos ahora la lección 3.2, la carga del predicador por las almas. El primer tema clave de esta lección es un deseo apasionado de compartir. El mejor sermón es predicado por el ministro que tiene un sermón que predicar y no por el hombre que tiene que predicar un sermón. Esto lo declaró un líder de una iglesia. La intensa urgencia que caracteriza al predicador eficiente no es nada menos que una pasión o carga por el perdido. Este predicador busca rescatar lo que perece, no porque su deber lo manda, sino a causa de un real sentido de urgencia que arde dentro de su corazón. Él no puede hacer nada menos que eso. Hechos 4:20 nos dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. El Dr. W.E. Sangster, en su libro Power in the Preaching, o El poder en la predicación, afirmó que algunos predicadores fallan en poder porque fallan en pasión. El sermón puede ser bien preparado y bien presentado, pero es una actuación antes que una predicación verdadera. La predicación debe ser real antes que nada. El predicador debe hacerlo de corazón y alma. Él debe sentir las emociones que desea describir en el sermón. La pasión artificial es tan desagradable en la predicación como lo sería en el amor. La presunción de cualquier tipo es una forma de hipocresía que roba al ministerio su credibilidad. La gente puede detectarlo más fácilmente de lo que nos damos cuenta. Una verdadera pasión por las almas es un resplandor de adentro
La falsificación es un brillo aplicado al exterior. El resplandor viene de un corazón que arde con amor por Dios y por la gente. Henry Martyn de India oró: aquí permítanme consumirme por Dios. Cada persona que entra en el ministerio de la predicación debe arder espiritualmente por Dios si va a hacer algo que valga la pena. Esta pasión surge de la conciencia de varios hechos. Nuestro siguiente tema clave de la lección es la confianza de la salvación. Tómese un tiempo en la primera de Juan capítulo 2 verso 2, capítulo 5 versos 11 hasta el 13. William Booth una vez recordó: yo fui hecho un ardiente salvacionista a través de un orador inconverso. Ese orador dijo: si yo creyera lo que algunos de ustedes cristianos creen, nunca descansaría día y noche de contarlo a los hombres. No solo somos conscientes de la realidad del infierno, sino que conocemos el poder salvador del Señor Jesús. Él nos libra de la ira venidera, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses 1:10. Sabemos que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, como dice 1 de Juan 5:11. El celo con el cual muchas personas recomiendan ciertos productos, remedios y recetas a sus amigos debe ser sobrepasado por nuestra recomendación de nuestro Salvador. Nuestra confianza descansa en nuestra experiencia personal, lo que Él ha hecho por nosotros al perdonarnos y hacernos parte de esa nueva creación. Sabemos que Él puede hacerlo por todos. Hablando del Señor Jesús, el apóstol Juan afirmó: Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 de Juan 2:2. Una vez le preguntó a Sir Henry Holland, el prominente médico misionero, acerca del significado de su lema: no solamente, sino que también. Él contó cómo siendo un joven estudiante de medicina en Escocia, el texto bíblico citado había ardido en su alma en una campaña misionera. Entonces se dio cuenta de que Cristo había muerto por todo el mundo, no solo por unos pocos escogidos como antes se había imaginado. Eso fue lo que envió a la frontera del noroeste de India. De la misma manera, usted también puede trabajar confiando en que su Salvador es también el Salvador del mundo. El siguiente tema clave de la lección, mis hermanos, es el constreñimiento del Salvador. Tómese un tiempo y lea Romanos 5, versículos 5 al 8, al igual que 2 de Corintios 5, 14 al 20. El apóstol Pablo testificó: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 de Corintios 5, 14 al 15. Imagine la escena en el cielo antes de que el Señor Jesús viniera a la tierra. Al mirar adelante a todo lo que va a ocurrir, Él ve su nacimiento de una mujer joven en un establo en un oscuro rincón del Imperio Romano. Ve su vida de pobreza, de privación y a veces de persecución. Ve la agonía del huerto, la entrega hecha por Judas Iscariote, la negación que sería objeto por uno de sus amigos más cercanos, la crueldad del juicio, la barbaridad de la crucifixión y la gran desolación de su mente. Contraste todo lo que la tierra reservaba al Señor Jesús con toda la gloria y magnificencia del cielo y hágase esta pregunta: ¿puede usted pagar esa clase de precio? Conociendo lo que va a costar, ¿puede usted aún hacerlo? Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, dice Hebreos 12:2. Y en Romanos capítulo 5, versos 6 al 8, Pablo nos explicó lo siguiente: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La razón de que el Señor asumiera el pago de todo ese costo de redención puede resumirse con una palabra. Esa palabra, mis hermanos, es amor. Esa clase de amor no deja opciones. Ve lo que tiene que ser hecho y lo hace solo por amor. La antigua revista Life o Vida una vez publicó la historia de una familia huérfana de 5 niños que vivía en el sur de California. La hija mayor, una muchacha de 16 años, había trabajado por 3 años a fin de mantener a sus hermanos y hermanas para que la familia no fuera dividida en hogares adoptivos. ¿Por qué lo hiciste?, le preguntaron. No tenías que hacerlo. Nadie puede esperar que lo hagas. Es verdad que nadie dijo que tengo que hacerlo, replicó la muchacha. Pero ¿qué hay del tengo que dentro de mí? Yo era todo lo que ellos tenían. Usted es todo lo que el pecador tiene, mis hermanos. Si no siente un tengo que dentro de usted, no ha visto realmente lo que es la cruz. Amar predicar es una cosa, declaró un renombrado ministro. A amar a aquellos a quienes uno predica es otra. Aquellos que aman predicar ven al púlpito como un lugar para ejercitar sus habilidades. Ellos pueden sobresalir en aprendizaje y elocuencia,
y deleitar a las congregaciones con sermones brillantes, pero la persona con una carga por los perdidos, la persona con un amor ardiente por su Señor, la persona que no piensa en el precio demasiado alto que pagar para traer a una persona de vuelta de una eternidad sin Cristo, esa persona es el predicador. Que prediques la palabra, escribió Pablo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, 2 de Timoteo 4:2. La conveniencia personal es irrelevante para el predicador que tiene pasión por las almas. Ahora una pregunta, ¿está usted preparado para ser ese tipo de predicador? Con esa pregunta cerramos la lección 3.2, mis hermanos. Vamos a la lección 3.3, el llamado del predicador al ministerio de la predicación. Empezamos con el tema clave, la necesidad del llamado. Tómese un tiempo, lea Éxodo 3 del 4 al 11, Jeremías 1 del 4 al 9, Ezequiel 1 del 1 al 3, Amós 7 del 14 al 15, Marcos 3 del 13 al 15, Primera de Corintios 9 del 1 al 18 y Gálatas 1 del 11 al 24. El llamado a predicar es un requisito esencial. Si algún hombre no tiene que predicar, declaró Gerald Kennedy, déjenlo hacer cualquier cosa o tendrá un miserable tiempo de ello. A menudo, este sentido de compulsión es referido como un llamado, pero ¿es realmente necesario? Algunos han discutido que Dios no llama específicamente a la gente para el ministerio, más bien creen que cada uno es tan llamado como el predicador lo es. El llamado consiste simplemente en hacer la obra que uno debe ejecutar. Si una persona desea hacer esta obra y tiene las cualidades y el talento, puede ser empleada como un predicador tan fácilmente como en cualquier otro trabajo. Con tal pensamiento, los ministros cambiarían pronto de trabajo y tomarían las ventanas o las enseñanzas en un colegio sin ningún sentimiento de culpa por dejar el ministerio. Otras personas creen que cualquiera puede hacerlo. Cualquier cristiano inteligente que conoce su Biblia y es lo suficientemente elocuente puede predicar si tiene la inclinación. En lugar del profesional tenemos al aficionado dotado, para quien la predicación es un pasatiempo que puede hacerse en el tiempo libre. Algunos que dejan el ministerio de tiempo completo de la palabra mantienen ese tipo de interés en la predicación como un asunto secundario. Es verdad que todos los cristianos son llamados a servir al Señor en cualquier trabajo que hacen. Colosenses 3:23 al 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo es el Señor, a Cristo el Señor servís. Y es también verdad que todos los cristianos son llamados a compartir su fe con los demás en testimonio personal. El apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aún en el cuerpo de Cristo, la iglesia, el papel de los ministros es el perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, Efesios 4:12. De todos modos, la Biblia enseña que Dios llama a los creyentes al ministerio de la predicación, de tal manera que ellos no pueden hacer nada más y estar en la voluntad de Dios para su vida. Con Pablo ellos dicen, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no os anunciare el evangelio. 1 de Corintios 9:16. El apóstol Pablo unió el ministerio de la predicación con el servicio del templo judío. En 1 de Corintios 9:13 al 14 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven en el altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Y aunque Pablo voluntariamente no ejerció ese derecho mientras que estuvo en Corinto, enfatizó que normalmente la predicación es una ocupación de tiempo completo. El predicador no debe permitir que nada lo distraiga de esto. Aún los deberes legítimos en la iglesia son secundarios. Cuando las preguntas surgieron en la iglesia primitiva sobre la distribución de las comidas de las viudas, leemos en Hechos 6 del 2 al 4, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El llamado a predicar, mis hermanos, debe siempre tomar precedencia sobre cualquier otro interés. Debido al nivel de compromiso requerido por aquellos que van a ser predicadores, un llamado es esencial. Sin este llamado especial para el ministerio, usted no puede sobrevivir a las demandas de la obra. El sentido de urgencia interno le dispone a hacerlo. El siguiente tema clave es la recepción de un llamado. Tómese un tiempo y lea Isaías capítulo 6 versículos 1 al 9. En los relatos bíblicos del llamado de Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós y los apóstoles, ciertas características se destacan que indican la manera en que un llamado normalmente viene. Primero, Dios toma el paso inicial.
A veces es una espectacular zarza ardiente o un tipo de experiencia como el del camino a Damasco. Cuando hablamos de un llamado, por lo general tenemos en mente este encuentro distinto e inequívoco. Sin embargo, en el relato de su llamado, Isaías escuchó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo. Esto lo leemos en Isaías 6 del 8 al 9. Aunque Isaías fue un voluntario, Dios tomó el primer paso en revelar la necesidad al corazón del joven hombre. El siguiente paso, mis hermanos, es una respuesta del individuo que a menudo muestra una desasociación con las responsabilidades del ministerio, un verdadero temor del trabajo. Jeremías dijo: soy demasiado joven. Moisés dijo: no soy elocuente. Ninguno en mi familia ha sido un profeta, dijo Amós. No soy lo suficientemente bueno, dijo Simón Pedro. Esto es de esperarse, dado que nadie puede considerarse a sí mismo verdaderamente adecuado para ser un embajador de Cristo. ¿Quién es suficiente?, preguntó Pablo en 2 Corintios 2:16. Darse cuenta de lo que está implícito en la predicación hace a una persona inevitablemente sentirse inadecuada e indigna. Si pudiera hacer cualquier otra cosa, lo haría con gusto. La insistencia de Dios y la comisión vencen la renuncia de la persona llamada. Con una clara seguridad del poder y la presencia divina que lo capacita, él o ella entra en la obra. Como me envió el Padre, así también yo os envío, declaró el Señor Jesús. Recibid el Espíritu Santo. Esto en Juan 20, 21 al 22. Pablo hizo una pregunta muy aguda: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos 10:15. Es esta conciencia de ser enviado por Dios que está en el centro mismo del llamado. A menos que usted sienta esa conciencia interna del llamado de Dios, todas las recomendaciones de los demás de que deben entrar en el ministerio no pueden constituir una garantía de que se convertirá en un predicador. Solo Dios hace predicadores. La iglesia meramente reconoce lo que Dios ha hecho. El siguiente y último tema clave es la verificación de un llamado. Tómese un tiempo y lea 1 de Timoteo 3 del 1 al 7, Tito 1 del 6 al 9 y 1 de Pedro 5 del 1 al 4. Un día muy caluroso, el hijo de un campesino trabajaba en la preparación de la cosecha de café. Cercano a él paseaban unas mulas que parecían tener mente propia. Sintiéndose acalorado y muy frustrado, el muchacho miró al horizonte y vio a una inusual formación de nubes que parecía decir PC. Corriendo a la casa del pastor, le dijo que él creía que aquellas letras querían decir predica a Cristo. Considerando al joven por un momento, el pastor replicó: creo que más bien quieren decir prepara la cosecha. ¿Cómo podemos saber si somos o no realmente llamados? Es posible interpretar la más inocente coincidencia con un llamado al ministerio si eso es lo que realmente queremos hacer. Los predicadores no tienen un jefe terrenal ante quienes son responsables. Ellos pueden holgazanear si es que lo quieren, ni tienen que enfrentar los mismos desafíos morales y las presiones que las personas en su congregación. El centro de su trabajo es la iglesia entre los santos. Aun cuando ellos se reúnen con el inconverso, se les da a menudo un respeto que los separa de los miembros de su iglesia. La posición a menudo dada a los ministros puede hacer de esta una profesión muy deseable. Para la persona joven, el pastor o el evangelista visitante puede parecer vivir un tipo de vida muy amena y glamorosa. Después de que un misionero que cumplía su periódico recorrido por las iglesias que lo apoyaban en su país dio un conmovedor relato de su obra en una de mis iglesias, una jovencita me anunció casi sin aliento: pastor, yo creo que Dios desea que yo sea una misionera visitante. La obra en sí no es la atracción, sino el prestigio. Individuos bien intencionados recomendarán a cualquier persona joven talentosa que entre en el ministerio de la predicación. Aún los padres a veces dedican a sus hijos al ministerio antes de que nazcan e intentan todo para asegurarlo. A veces los hijos de un predicador creen que deben seguir los pasos de su padre y entrar en el ministerio como de costumbre. Sea lo que fuere que traiga a una persona al ministerio, se lo debemos al Señor, a la iglesia y a nosotros mismos estar seguros de que es donde Dios desea que estemos. No debemos equivocarnos aquí. ¿Cómo entonces sabemos si tenemos un verdadero llamado? ¿Hay algunas pruebas objetivas? En mi opinión, dice el autor del libro, podemos preguntar lo siguiente: ¿tiene usted una experiencia personal de salvación y el bautismo del Espíritu Santo? ¿Confirma su vida en su casa y en público la fe que profesa? ¿Ha demostrado usted una vida cristiana consecuente en el servicio en su iglesia local? ¿Tiene usted una carga por los perdidos y ha sido usado por Dios para traer almas a Cristo? ¿Podría usted alguna vez dejar el ministerio de la predicación? Aunque estos factores no son concluyentes, están firmemente basados en las cualidades bíblicas para el ministerio. Finalmente, solo usted puede saber si es llamado o no.
Nadie puede decidir ese asunto por usted. No deje que nadie lo empuje al ministerio de la predicación, ni que nadie lo empuje fuera de ello. Con eso, mis hermanos, terminamos la lección 3.3, dando fin también a todo este capítulo 3, la preparación del predicador, y terminando con eso la unidad 1, la predicación y el predicador. Dios les bendiga.